Mis queridos hermanos, eh, yo creo que todos nosotros, en alguna mayor o menor medida, nos gusta mucho ver televisión. Eh, a veces en lo que son películas, series, novelas, inclusive fábulas, siempre hay un villano, siempre hay alguien que quiere hacer el mal o que utiliza el mal para sus fines. El villano siempre tiene maneras diferentes de terminar, ¿verdad? Muchas veces termina reivindicándose y siendo alguien bueno, parte inclusive de la persona o el grupo a quien quería hacer daño. Eh, en algunas ocasiones muere, ¿verdad? En las novelas, por lo general, la villana, por lo general era villana, caía por las escaleras o se caía de un balcón, ¿verdad? Eh, en La Rosa de Guadalupe eso pasa en cámara lenta, bastante chistoso, pero siempre hay alguien que busca el mal. En la Biblia los villanos sobran, hay muchísimos, pero hay unos que se perciben más malos que otros, o que cometieron un acto que es percibido como más dado a la maldad, más planeado. Y entre esos primeros lugares se encuentra Judas, Judas Iscariote, uno de los villanos más famosos por haber entregado a Jesús. La información que tenemos de Judas, y ayer lo hablaba con uno de los hermanos, es mucha y es poca. Fue al consenso al que llegamos. Porque la información personal de Judas casi no aparece. Inclusive el lugar de nacimiento de Judas es una posibilidad. No se tiene claro ni siquiera dónde nació. Sin embargo, es bastante nombrado en las escrituras, en diferentes evangelios, en diferentes libros. Judas es nombrado muchas veces. De hecho, en esta noche vamos a repasar eh, unos cuantos versículos diferentes. Yo sé que hay hermanos que son un poco más hábiles, ¿verdad?, para buscar versículos y les gusta seguir las lecturas, como también hay hermanos que les gusta más bien apuntarlas para luego repasarlas con mayor detenimiento. Yo voy a estar dándole las citas y leyéndolos para ustedes para ser un poco más dinámicos. Resulta que Judas empieza a ser nombrado, o mayormente nombrado, precisamente en los 4 evangelios. Y esto en el instante en el que el mismo Jesús empieza a escoger a sus apóstoles. Como todos lo sabemos, Judas fue uno de los 12 apóstoles. Para ir a la primera lectura, esta es Marcos 3:19, en la que cuando Jesús estaba, o bueno, Marcos en este caso estaba nombrando a cada uno de los que Jesús nombró como apóstoles, en el versículo 19 del capítulo 3 dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. De una vez, ya Marcos lo nombra como quien entregó a Jesús, pero esta es la constante por cada uno de los discípulos que escribieron uno de los evangelios. Mateo 10:4, dice de la siguiente forma. Que se me hizo, perdón, aquí está, dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, vuelve a ser el mismo nombramiento, ¿verdad? Lo mismo hace Lucas en el capítulo 6, versículo 16, donde dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ya este no dice el que le entregó, sino que lo nombra como un traidor de Jesús. Y finalmente pasa lo mismo en Juan. En Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, dice de la siguiente manera. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12?
¿y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Como podemos ver, los 4 discípulos en los 4 evangelios tienen el común de nombrar a Judas como quien entregó o traicionó a Jesús. En el caso de Marcos y Mateo lo hacen hablando de que fue por dinero. En el caso de Lucas y Juan, nombran más a la presencia de Satanás en el corazón de Judas. Sin embargo, una cosa no es muy diferente a la otra, ya que el amor al dinero, algo terrenal, por encima del Hijo de Dios, pues denota la presencia de Satanás en cualquier corazón. Y esto era lo que estaba pasando con Judas. Judas no fue tratado diferente a ninguno de los demás discípulos. Judas, al igual que los otros, le fue entregado el poder de ir a sanar, de ir a dar el mensaje de Dios, de parte de Jesucristo. Pero poco a poco él fue el que fue sembrando en él cosas diferentes. Inclusive en Juan 12, capítulo 12, del versículo 3 al 6, se nombra y se hace hincapié en el hecho de que inclusive él era el encargado de las finanzas del grupo de los discípulos. Él era el que se encargaba de resguardar el dinero que ellos podían ir recogiendo. Y en este caso, de este versículo que les decía, Juan 12, del 3 al 6, leo para ustedes. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cualquiera diría, tiene algo de razón, está preocupado por los pobres. Sin embargo, en el versículo 6 dice lo siguiente: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ya desde ese momento, y no sabemos inclusive si desde antes, Judas tenía malas costumbres. Judas tenía esta costumbre de apropiarse de algo que obviamente no le pertenecía, de lo que más bien se le había dado la potestad de ser administrador, de ser cuidador de los medios por los cuales los 12 apóstoles se iban ayudando en sus travesías, se iban moviendo, se iban alimentando, iban ayudando también. Sin embargo, ya va denotando cómo Judas tenía un corazón dado un poco a la maldad, un poco a lo que no era bueno hacer. Llega el momento inclusive en que Jesús nombra a Judas como quien le va a entregar, y lo hace obviamente frente a él. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 25, cuando de hecho están en lo que llamamos la última cena, Jesús da la información de que uno de ellos será quien lo entregue a los romanos, al ejército romano, con lo cual obviamente ellos se llenan de inquietud, de tristeza, de muchos sentimientos encontrados. Y uno a uno empiezan a preguntar si es él quien le entregará. Cada uno empieza a decirle, Señor, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Y llega el momento, y lo vemos en este versículo en que dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y él dijo, tú lo has dicho. Esto podía para los apóstoles parecer algo increíble. ¿Cómo podía ser posible que uno de ellos entregara a Jesucristo para su muerte si
había andado tanto tiempo junto a él, había visto cada uno de los milagros que Jesús había ejecutado, había sido partícipe de cada una de las enseñanzas, de cada uno de los mensajes, había tenido información de primera mano de lo que se venía, de quién era el Hijo de Dios. Y sin embargo, Jesús en ese momento le estaba afirmando que él sería quien le entregaría. Pero esto era sobre todo porque ya Judas había hecho el negocio anteriormente. Ya Judas sabía cuánto habría de cobrar por esto. Y Jesús lo sabía. Jesús estaba al tanto de todo esto. Y aún así, Jesús tuvo un par de generosidades para con Judas. Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 21, hace una advertencia que claramente podía caerle como anillo al dedo a Judas, porque esta dice de la siguiente manera: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Quien quiera que fuera o estuviera dispuesto a entregar al Hijo de Dios y escuchara este tipo de advertencia, lo más normal sería que se echara para atrás. Sin embargo, Judas no lo hizo. Para Judas esto no funcionó en ninguna manera. Y aún así, llegó el momento en que Judas entregó a Jesús. Judas convino con el ejército romano en dar un beso, el famoso beso de Judas, a quien era Jesús, y de esta manera ellos supieran a quién apresar. Y así fue como lo hizo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en los versículos del 48 al 50, que dicen de la siguiente manera: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta es una parte en la que no podemos más que sentir suma tristeza, y posiblemente habían muchos sentimientos en el corazón de hombre de Jesús, porque aunque él ya sabía la forma en que se estaban dando las cosas, no puede dejar de ser triste el hecho de que una persona cercana fuera quien le entregara, y en una manera en que inclusive le está dando alabanza, diciéndole salve, maestro, y dándole un beso, cosa que no era menor, puesto que esto era algo que se hacía entre personas de alta estima. Y él lo había hecho simplemente para señalarles a los próximos agresores a quién debían apresar. Hay un versículo en el libro de Salmos que describe perfectamente esta sensación. Salmos 55, entre versículos 12 y 14, que leo para ustedes, y dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiere ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Suena bastante triste. Suena a lo que podía estar sintiendo
Jesús y lo que podríamos sentir cualquiera de nosotros y que tal vez nos ha pasado. En el momento que alguien cercano a nosotros parece desprenderse de el amor que podría sentir para sacar cualquier tipo de provecho. Finalmente llegó el momento en que Jesús fue llevado y sufrió todo el dolor que conocemos hasta llegar a su muerte. Cuando Judas cayó en conciencia de qué era lo que había hecho, de qué era lo que realmente iba a pasar, se arrepintió de esto. Y Judas intentó hacer algo. Lo que Judas trató de hacer fue regresar con los sumos sacerdotes y devolverles el dinero que había cobrado por entregar a Jesús, que eran 30 monedas de plata. Sin embargo, los sumos sacerdotes no eran nada tontos y no le aceptaron el dinero para así hacer recaer toda la responsabilidad de lo que iba a pasar con Jesús a él y no sobre sus hombros. Esto terminó con la desesperación de Judas, quien después de haberse arrepentido no encontró otra solución más que acabar con su vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este fue el final de Judas. Como hay tanta información de Judas, también podemos ver algo que pareciera diferente. En el libro de los Hechos, lo que dice es que Judas cayó, se golpeó y su cuerpo se reventó y sus entrañas se regaron en el campo. Sin embargo, como es bueno investigar un poco, podemos saber que esto posiblemente pasó de hecho porque al ahorcarse lo hizo de un lugar un poco alto y luego de esto cayó y pasó lo que pasó con su cuerpo. Luego de haber visto un poco de las referencias y prácticamente la historia de Judas, hay muchas cosas que podemos pensar y generalmente no van a ser buenas, porque como cristianos no nos va a parecer lo que Judas hizo con Jesús, con el Hijo de Dios, a quien había visto hacer muchas cosas buenas, dar muchos mensajes, inclusive mensajes a los cuales solo ellos como apóstoles tuvieron acceso, porque ellos escucharon de su propia boca muchas cosas que no fueron dichas al público. Jesús convivía con ellos día a día. Y todo esto no importó. Por increíble que parezca, queridos hermanos, hay quienes dicen, y es bueno que ustedes lo sepan, que Judas, debería ser alguien más bien a que los cristianos le tuviéramos aprecio, porque fue una herramienta para que se diera el sacrificio de Jesús. Qué argumento tan equivocado. Mis queridos hermanos, si bien es cierto, Judas fue una herramienta del mal. Esto porque el sacrificio de Jesús iba a pasar sí o sí, de la manera que fuera, por mano de quien fuera. Podía ser por algún otro de los discípulos, podía ser por una persona que viviera cerca, un amigo, inclusive alguien que curó y por alguna razón empezar a desconfiar de él. Pudo haber sido por parte de algún rey directamente, pudo haber sido simplemente porque el ejército llegó y lo sacó de donde estaba sin que nadie le dijera nada. Pudo haber sido inclusive como yo estoy seguro que hemos visto en noticias esos allanamientos del OIJ,
donde el OIJ llega y golpea la puerta y empieza a gritar: policía, OIJ, arriba las manos. El ejército pudo haber llegado así solo, pudo haber pateado la puerta de un lugar donde estuviera Jesús. El ejército romano, levanten las manos. Jesús, quítese lentamente su manto. ¿Por qué? Porque vimos a este curar con el toque de su manto. A nosotros nos puede joder. Sin embargo, Judas eligió ser él. Judas, en su libre albedrío, pensó que era mejor tener dinero y que era algo más valioso que la vida de Jesús. No podemos saber qué pensaba Judas. No sabemos si pensó que de todos modos seguramente Jesús iba a escapar, que tal vez le iban simplemente a encerrar. Sin embargo, habían cosas y profecías que ya estaban escritas, y aún así él tomó la decisión de ser aquel que iba a entregar al Hijo de Dios para que muriera. Como cristianos que somos, hermanos, no podemos juzgar a Judas, no debemos juzgar a Judas, y menos si partimos del hecho de que en más de una ocasión tal vez hemos actuado de la misma manera que Judas. Esto puede parecer un poco fuerte, inclusive cuando uno lo piensa, estando solo aparte, puede parecer algo pesado. Pero mis queridos hermanos, la verdad es que cada vez que nos hemos inclinado por hacer algo incorrecto, algo que no hace honor al bien, estamos traicionando lo que Jesús hizo por nosotros. Cada vez que hemos dicho una mentira, estamos traicionando el sacrificio de Jesús. Cada vez que hayamos podido cometer adulterio, dicho blasfemias, inventar chismes, cualquier cosa que tenga que ver con la maldad y que nosotros conocemos de sobra, estamos comportándonos exactamente como lo hizo Judas. Porque al final nuestro libre albedrío nos lleva a decidir si hacemos el bien o si hacemos el mal. Y cometemos el error de prácticamente desperdiciar el sacrificio que hizo Jesús con su cuerpo. La obra que hizo Dios de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, este mensaje y el mensaje de la palabra de Dios es para llamar a una reflexión, no para que nos sintamos tristes o despedazados o encarnecidos. Y la misma palabra nos da un ejemplo totalmente diferente en otro discípulo. Tal vez uno de los mayores errores que cometió Judas fue que cuando finalmente se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió, pero la solución para él fue acabar con su vida. Él no fue el único en traicionar a Jesús. Pedro también lo hizo. Pedro se arrepintió al igual que lo hizo Judas. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia estuvo en que Pedro no solo se arrepintió, sino que buscó de Dios. Pedro se arrepintió de corazón y buscó la manera de reivindicar su alma, de pedir perdón, de buscar al Señor en oración. Todo esto pudo haberlo hecho Judas, y podemos estar seguros que si Judas lo hubiera hecho de esa manera, hubiera sido perdonado.
Cualquiera de nosotros, queridos hermanos, podemos ser perdonados por nuestros pecados y lo hemos sido. El Hijo del Hombre se sacrificó por ello, por cada uno de nuestros pecados, pero no podemos dejar de buscar de Dios, porque tristemente, como seres humanos que somos, no vamos a dejar de fallar. Sin embargo, podemos fallar cada vez menos. Claro que podemos ser mejores cristianos. Claro que discernimos entre el bien y el mal. Si bien es cierto, en ocasiones tomamos malas decisiones, como Judas lo hizo, debemos trabajar fuertemente porque cada vez sean menos y que siempre, siempre seamos humildes en reconocer cuando nos hemos equivocado y vayamos a los pies del Señor en oración buscando su perdón. Queridos hermanos, seamos cada vez menos como Judas y cada vez menos porque, como les decía, seguimos siendo humanos, aunque no podemos escudarnos solo en eso para seguir pecando, pero sí podemos ser cada vez menos como Él y cada vez más humildes en saber que siempre vamos a tener perdón de Dios siempre y cuando le busquemos. Que el Señor les bendiga.